Bien, a esta hora de la tarde iniciamos esta plenaria número 3 de la tarde, retos y oportunidades en el desarrollo del transporte ferroviario moderno. Nos acompaña, como bien lo comentaba, la ministra de Transporte, María Constanza García, también Ginés de Rús, proveniente de España, que nos va a estar hablando de la evaluación económica de proyectos ferroviarios. También Pedro Enrique Estech, experto en inteligencia artificial en trenes, proveniente de Sistra, una Subterra, consultora latinoamericana de referencia en ingeniería de túneles. Asimismo nos acompaña Mario López, quien es líder de proyectos de Maze Group en Perú, y también el brigadier general Ricardo Heriberto Roque Salcedo, de proyectos de capacidad ferroviaria del Ejército Nacional. Les damos la bienvenida a todos los integrantes de este último panel, esta plenaria de lujo que tendremos a partir de este momento, y estará moderada por Hernando Monroy Benítez, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y le acompaña el ingeniero Álvaro Beltrán Pinzón, socio de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros y exgobernador del departamento de Santander. Los invitamos a tomar asiento y vamos a dar inicio a esta plenaria. Muy buenas tardes para todos, muy complacidos de su presencia en este auditorio. Luisa Calvo, de la Universidad Industrial de Santander. Este panel lo hemos programado para hacer énfasis en modo ferroviario. Agradecemos la asistencia de nuestros invitados especiales, que ya nuestro maestro de ceremonia nos saludó a todos y lo agradezco, pero muy agradecidos con nuestros invitados. Señora ministra, muy agradecido por que nos acompañes en el día de hoy. Sé que tenía todo el interés de acompañarnos ayer en la instalación, pero esas situaciones que ahora comentábamos de momento que obligan a atender tantas cosas a la vez, pero sé que ha hecho un esfuerzo por estar hoy con nosotros, lo valoro y lo agradezco mucho. Con el Ministerio del Transporte hemos tenido siempre muy buena relación y la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Estamos haciendo un informe para un tema que tenemos allí en desarrollo y nos remitimos a la historia de la sociedad y respecto de las entidades con las que han tenido el mayor número de trabajos, y efectivamente es el Ministerio del Trabajo, de Transporte, con el INVIAS, con la Aerocivil, con la ANI, con quienes hemos mantenido la mayor relación como centro consultivo del Gobierno Nacional. Y este ministerio no ha sido la excepción. Hemos tenido la confianza del ministerio. Estamos muy contentos de que en el ministerio esté hoy en día, al menos en las dos últimas administraciones, representando ingenieros capaces, conocedores del tema, lo cual nos genera mucha confianza en la toma de decisiones. Sabemos las limitaciones de los presupuestos. Uno de los ejercicios que estamos haciendo en este congreso es fundamentalmente ver qué se ha logrado en el plan de desarrollo, y a 2 años que resta ese plan de desarrollo, qué retos, qué desafíos están por cumplirse, pero también que nos cuenten sobre la realidad. Sabemos que ha habido dificultades en el tema de inversión y queremos que se nos cuente sobre eso. Hemos tenido acá entonces un panel que pasa por diferentes actividades, desde el gobierno representado aquí por la ministra, pero también por el apoyo dentro del mismo gobierno, por el encargo que se le hace a los ingenieros militares para en el tema ferroviario poder contribuir en la solución, pero también con los especialistas de primer orden como el economista Ginés de Rús, que nos acompaña, autoridad mundial en temas de economía y de evaluación de proyectos, como los especialistas Mario y Pedro, que hoy nos acompañan también y que nos van a compartir sus experiencias. Compartimos hoy la moderación con Álvaro, es rector de la UIS, ingeniero también y es gobernador, para tener una mirada general, pero también la mirada regional y local en esta discusión. Yo creo que comenzamos con las presentaciones, ministra, dándole la bienvenida, que nos cuente. La hemos invitado específicamente para hablar del sector ferroviario. Y yo quisiera hacer una breve introducción al tema, en virtud de que la ministra es de norte de Santander. Y en el siglo XIX
Una de las líneas más importantes del ferrocarril salían de la Don Juana, pasaba allí por Cúcuta y conectaba por Puerto Santander, entraba a Venezuela y al lago de Maracaibo, y el comercio se movía hacia Europa y de Europa a América a través de esa línea. Y está dentro del plan de desarrollo incorporado la línea del Catatumbo, a ver cómo se logra configurar ahí dentro de la intermodalidad, llegar al río y salir al Atlántico, al Mar Caribe. Y también felicitar a la ministra. Estuve mirando su entrevista con CMI y deja usted allí un mensaje muy especial cuando dice con tanta claridad y precisión las cifras sobre tantas preguntas que le hicieron. De verdad creo que a nosotros los ingenieros y al sector nos da una seguridad grande de que estamos frente a una persona que domina el tema, que lo conoce y que nos da seguridad con lo que dice. Entonces la quería felicitar públicamente, ministra, por toda esta capacidad que ha tenido para este sector. Venía del viceministerio de la infraestructura, también estuvo en el encargo de la Invías, entonces muy bien con estas responsabilidades y nuestros deseos por los mayores éxitos. Un deseo que seguro Luis Eugenio Prada, nuestro presidente regional, y su junta directiva también le reconocen y le agradecen que esté hoy con nosotros. Entonces, ministra, yo le agradecería que nos vaya introduciendo en este tema. Aló. Bueno, gracias, ingeniero Hernando. Muy buenas tardes para todos, para todas. A mis compañeros de panel, como ven, soy la cuota de género de este panel, ingeniero Hernando. Vamos a seguir insistiendo en esa paridad de género. Bueno, en el auditorio vemos muchas más mujeres, pero vamos a seguir insistiendo porque cada vez por lo menos haya una equidad de género en estos espacios de la ingeniería. Un gusto estar acompañándolos. Ayer, como dice el ingeniero Hernando, fui citada a debate de control político, por eso no pude venirlos a acompañar en la apertura, pero sé que estuve también muy bien representada por el ingeniero Juan Carlos Montenegro, que estuvo acompañándolos, el director del Invías. Un gusto estar acá, un gusto compartir con ustedes el auditorio, este panel. Y voy entonces a introducir a lo largo de estas diapositivas, voy a tener la oportunidad de poderles precisar y contar cómo hemos avanzado, qué avances tenemos en este corte de 2 años del gobierno y en qué nos vamos a concentrar en esta segunda etapa o en este segundo tiempo del gobierno. Y uno de esos temas que hoy nos ocupan tiene que ver con la reactivación férrea. Esta primera diapositiva lo que busca es mostrar cuando este gobierno hace su plan de gobierno, ¿de qué estaba hablando? Colombia es un país carretero, Colombia es un país donde tal vez cerca del 90% de la carga de nuestro país se mueve en camiones, se mueve en nuestras carreteras. Eso hace que nuestro indicador de intermodalidad sea muy bajo y eso también tiene una explicación obviamente en nuestra topografía, en nuestra geografía, y el gobierno planteó, y es uno de los ejes transversales de este sector, tiene que ver con la reactivación férrea, pero no solamente la reactivación férrea, sino también hablar de la conectividad regional, de cómo lograr conectarnos mejor en el sur de nuestro país, en el Pacífico, en la Amazonía, en la Orinoquía, cómo mejorar las vías terciarias. Hoy a cualquier parte que uno vaya del país, donde encuentra uno la mayor coincidencia de las comunidades es en la necesidad de mejorar la infraestructura de vías terciarias, vías secundarias, en la necesidad de potenciar la intermodalidad, y ahí precisamente el componente férreo se vuelve un protagonista, y este gobierno ha sido uno de sus propósitos, y lo hablamos así con el señor presidente, y es: necesitamos dejar esto en un punto estratégico, en un punto donde gobierno tras gobierno, administración tras administración,
logren posicionar el modo férreo. Esto no es una decisión ni una inversión que se pueda generar en 4 años en un gobierno. Estos son unas inversiones de largo plazo, largo aliento, porque además van a ver ustedes ahorita los niveles de inversión de lo que estamos hablando. No es la primera vez que en Colombia, que en el sector transporte se hable de la reactivación del modo férreo. Primero, como lo decía Hernando, Colombia tuvo trenes, hoy movemos carga en trenes, pero Colombia contó con 3.500 kilómetros de red férrea en nuestro país, que lamentablemente con el paso de los años, de las décadas, se fueron marchitando, pero que hace tal vez 10 años venimos hablando de reactivar el modo férreo, reactivar el modo férreo. ¿Cuál es probablemente la diferencia de las acciones que se están haciendo en este gobierno en comparación a lo que se hizo atrás? Es la decisión política de hacerlo, es la decisión política para asignar recursos, porque esto necesita tomar decisiones, pero sobre todo asignar recursos que permita consolidar los proyectos. En ese sentido, nuestro plan de desarrollo establece unas metas. Ustedes ven en esta diapositiva cuáles son las metas del sector transporte. Yo digo, por esto nos están midiendo. A esto nos comprometimos a mejorar la transitabilidad en 33.000 kilómetros de vías secundarias y terciarias, a construir 105 muelles, a implementar servicios aéreos esenciales, a mejorar la infraestructura de 15 aeropuertos de nuestro país, aeropuertos como Pasto, Ipiales, Guapi, Tolú, Villavicencio, en La Guajira, San José de Guaviare. Ahí estamos haciendo inversiones. Del lado del aerocivil en el modo aéreo, yo creo que de lo que hicimos el año pasado, este año y lo que vamos a tener el próximo año, más casi 5 billones de pesos en inversión real que se está ejecutando para mejorar la infraestructura aeroportuaria. Y una de esas metas que ustedes ven en esta lámina que está en el plan de desarrollo tiene que ver con la estructuración y o adjudicación de 1.817 kilómetros de red férrea. Eso se concentra principalmente en 3 proyectos: Dorada-Chiriguaná, la red del Pacífico y la conexión de Bogotá-Belencito con la red férrea central. Hay otros proyectos: el canal interoceánico Cupica-Darién, el corredor Villavicencio-Puerto Gaitán. Han sido otros proyectos que en la medida que hemos avanzado en estudiar esta red, en ver el potencial que tiene el país, hemos ido ampliando y voy a compartirles ahorita los avances que tenemos en estos proyectos y cuál es la meta que nos estamos planteando. Hoy somos conscientes que abordar el componente férreo no es solo estructurar proyectos, no es pagar estructuraciones. Estamos estructurando el corredor del Pacífico de la mano de la Financiera de Desarrollo Nacional, estamos estructurando la conexión férrea central desde la ANI, estamos haciendo inversiones en proyectos. Acabamos de aperturar la licitación de Dorada-Chiriguaná, una licitación de 3.4 billones de pesos para mejorar el corredor entre La Dorada y Chiriguaná, 526 kilómetros de red férrea, pero no solo son inversiones en infraestructura. Estamos impulsando en el Congreso la actualización de la ley férrea. Nuestra ley férrea es de 1920. Entonces, nuestro país necesita también una actualización en términos normativos, quiénes son los responsables, definiciones que tenemos que hacer desde el componente ambiental, desde el componente de tecnología, la política de acceso, una cantidad de aspectos técnicos, tecnológicos que deben decidirse para garantizar la interoperabilidad de la red, para garantizar la intermodalidad, que haya integración en la red y que las redes sean complementarias, que no vayamos a estar ante proyectos que se construyen de manera independiente y después no se hablan. Y esto también nos ha llevado a ser conscientes de que necesitamos crear, hay una palabra que está de moda, no sé si la han percibido en sus conversaciones, y es crear un ecosistema alrededor del componente férreo, donde hablemos de una industria férrea, donde instalemos capacidades férreas, donde realmente tengamos esa capacidad para poder abordar pues todo lo que va a ser este desarrollo en el componente ferroviario.
Entonces esto lo venimos haciendo, hemos creado una gerencia, un SPMO, donde estamos en asocio con la Financiera de Desarrollo Nacional, con algunos gobiernos que han estado acompañando este proceso, esta consolidación en Colombia, porque no es solamente lo que tiene que ver con el modo férreo de carga, acá también estamos hablando de que se ha introducido en nuestro sistema una solución férrea de pasajeros, estamos hablando de las obras de férreas que se están haciendo en Bogotá, del proyecto de Regiotran de Occidente, del proyecto del tranvía de la 80 y otros proyectos férreos de pasajeros que también fueron priorizados en el plan de desarrollo y que hoy están haciendo el tránsito para poder lograr la cofinanciación de parte del gobierno nacional, caso de Regiotran del Norte, caso de Regiotran del Valle, del tren de cercanías del Valle, del tren de cercanías del Caribe. Entonces también es este otro componente que tiene que ver con el tema de pasajeros, de transporte urbano de pasajeros, y ahí, por ejemplo, Reino Unido ha jugado un papel importante. Reino Unido ha acompañado estructuraciones como la del Tren del Valle, como la del Tren del Norte en Bogotá. Entonces hemos creado esta alianza entre la banca, aquí está la CAF, aquí está el Banco Mundial, aquí está la Financiera de Desarrollo Nacional, también está trabajando con Reino Unido, por ejemplo, la Universidad Nacional, Metro de Medellín y todas estas instituciones pues haciendo esta coordinación. Hoy aquí está como compañero de panel uno de nuestros aliados hoy en el sector transporte, el Batallón de Ingenieros Militares, bajo el liderazgo del general Roque. Entonces haciendo toda esa sinergia de autoridades, de instancias, generando conocimiento, discusiones como que si la trocha es estándar, que si la trocha es angosta, que cuál sistema de control de trenes debo implementar, que si hago la interoperabilidad no en el riel, sino en el material rodante. Entonces, justo todas esas decisiones son hoy las decisiones que están en cabeza de esta instancia de gerencia en este SPMO. ¿De dónde partimos? Lo mencioné ahorita, de tener 3.500 kilómetros. Hoy tenemos operación en Fenoco, en Chiriguaná, Santa Marta, un corredor de 262 kilómetros que llegó a mover 50 millones de toneladas, en este caso carbón. Hoy está movilizando el orden de 30 a 35 millones de toneladas, un corredor Dorada-Chiriguaná que está operando en este momento, que tiene un contrato de obra pública que permite operación, que estamos moviendo carga, contenedores, que estamos hoy en día con empresas que se han subido al tren. Ay, yo estoy hacia atrás y estoy… Ah, no, perdón. Ya, me adelanté mucho. Empresas que hoy están moviéndose en el tren, como Familia, como el D1, el café, hoy estamos moviendo café en el tren, hoy estamos llegando con un tren de contenedores a Santa Marta, hemos logrado triplicar la demanda del tren en Dorada, Chiriguaná, y esto era lo que tenemos una operación en Bogotá-Belencito, operamos también el tren del Pacífico, pero esta concesión se caducó en mayo del 2020, y esto que ustedes ven termina siendo también como eje, esa columna vertebral, ese eje estructurante, y sobre estas mismas líneas es que hoy empezamos todo este proceso de reactivación. ¿Qué hemos hecho durante estos 2 años? Porque hablar e impulsar el modo férreo, pues esto no es simplemente una idea, esto no es decir vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello, nos vamos a ir por acá o nos vamos a ir por allá. Esto claramente requiere estudios, esto requiere análisis y eso es en lo que hemos estado durante estos 2 años, estudiando el tren del Catatumbo, como dijo el ingeniero Hernando, haciendo las prefactibilidades del tren del Pacífico, determinando por dónde deberíamos conectarnos, por Antioquia, por Caldas, por el departamento del Tolima, mirando cuál era la mejor conexión de Bogotá-Belencito hacia la red férrea central, si lo hacíamos por Bucaramanga, por Barrancabermeja, por el occidente de Bogotá, conectándonos por el Corso. Y a lo largo de estos análisis han aparecido otros proyectos, lo ven ustedes ahí, el canal interoceánico en el Chocó, el corredor Villavicencio-Puerto Gaitán para conectarse al río Meta y poder hacer también una conexión hacia Venezuela,
Y todos estos estudios, ustedes ven ahí quienes han participado en el Tren del Pacífico, tuvimos firmas francesas, alemanas acompañándonos en estos estudios. En el Tren del Catatumbo hubo firmas inglesas, españolas. Aquí hemos tenido también la concurrencia de la ingeniería y la consultoría nacional e internacional acompañando estos análisis, y esto hoy en día nos permite a nosotros trazar una ruta, que es lo que ustedes ven acá. Una primera ruta que hemos determinado, partiendo, insisto, de que el corredor que se ve en amarillo, eso es Dorada Chiriguaná. Hoy está aperturada la licitación. Nosotros esperamos adjudicar Dorada Chiriguaná a través del esquema APP, una concesión corta, 10 años, 3.4 billones de pesos, 2.7 billones de CAPEX, de inversión en infraestructura, mejorando rieles, material rodante, sistemas de control, creando estaciones, construyendo estaciones de intermodalidad, y un OPEX de 700 mil millones de pesos, en total 3.4 billones. Partiendo de esa red como eje estructurante que se integra al corredor de Chiriguaná-Santa Marta, estamos hablando de 526 más 250, quiere decir que casi 770 kilómetros de red estructurante. Empezar entonces a sumar a esa red, sumar el mejoramiento del tramo de Bogotá-Belencito. En ese momento estamos justo adjudicando una licitación de 160 mil millones de pesos que van a permitir hacer mejoras en esta red de Bogotá-Belencito, y entrar también con un corredor en el Pacífico que es Jumbo-Caimalito, un corredor de cerca, un poco más de 200 kilómetros. Ustedes lo ven, en la imagen se ve en verde, perdón, y esto lo estamos contemplando hacerlo a través de obra pública, es poder generar una financiación que nos permita mejorar estos corredores y después entrar a una siguiente fase que consideramos debemos hacerla usando también el modelo APP, que es el corredor, la conexión férrea central, es este azul claro que se ve en la imagen, haciendo la conexión por el Carare a Barrancabermeja y hacer esa conexión de Santander, Boyacá, hacia la red férrea Dorada Chiriguaná, y sacar el tramo de Buga, Jumbo, también por modelo APP. Y una tercera fase, sí, digamos una fase 2, que es el tramo de Villavicencio-Puerto Gaitán. A la par, el corredor de Cupica-Darién, nosotros estamos cerrando en este momento la prefactibilidad con la UPID, vamos a empezar estudios que nos va a apoyar CAF para hacer unos estudios de demanda con navieras y mirando todo el ámbito del comercio internacional que puede usar esta conexión. Esto es una conexión férrea que busca complementar el paso del Canal del Panamá, de generar otra opción para poder hacer el paso de contenedores a través de este paso férreo. Este proyecto va a seguir pues su secuencia de maduración y estamos también haciendo con la CAF. Vamos a empezar a hacer unos análisis para determinar la transacción, cómo podemos construir un proyecto de esta envergadura, de este nivel de inversión, además que tiene pues un propósito de ámbito al servicio de un comercio internacional. ¿Cómo se ve esto? Estos son otros proyectos que consideramos debemos seguir madurando. Entonces esto podemos estar hablando fácilmente en lo que tiene que ver con la fase 0, que son obra pública, proyectos de obra pública, la fase 1 y la fase 2, que también sería obra pública Villavicencio-Puerto Gaitán. Estamos hablando de una inversión de 60 billones de pesos para consolidar una red de 1.587, a esta red le sumaríamos los 750 kilómetros de Chiriguaná-Santa Marta, y con un potencial para movilizar 39 millones de toneladas. Puede movilizar más, ahí vamos a tener una capacidad instalada mucho más amplia que esto, pero creemos que de las 300 millones de toneladas que se mueven hoy en nuestro país, podríamos estar atrayendo mínimo una carga de este nivel casi 40 millones de toneladas, y que es el propósito de esta inversión. ¿Cómo se ve esto en un cronograma? Ustedes lo ven ahí.
Dorada Chiriguaná hoy está operando, nosotros esperamos adjudicar el 19 de diciembre Dorada Chiriguaná, eso nos tiene que permitir entrar a fase de preconstrucción y ahí arrancar la fase de construcción usando el esquema APP. En el caso de la red férrea central empezamos, que hoy también está operando, hoy tenemos operación en Bogotá, Belencito, hacer unas mejoras y lograr pues actualizar esta red para que tenga un mejor desempeño y esperamos cerrar la prefactibilidad que estamos haciendo en este momento de la red de la conexión central, hacer la estructuración de la factibilidad, porque esto se iría por modelo APP, luego necesitamos hacer estudios a fase 2, una estructuración técnica, legal, financiera, hacer toda la modelación de riesgos, hacer COMPES, CONFIS, que nos permita pues, financiar este proyecto. Importante, en la ley férrea, que estamos nuevamente tramitando en el Congreso, incluimos que estos proyectos vayan más allá de 30 años. Hoy nuestra ley, la ley 1508, establece un límite de 30 años para poder estructurar y financiar estos proyectos. Lo que hemos visto de las modelaciones financieras es que esto requiere más plazo y lo ve uno además pues, con la experiencia de este tipo de proyectos en el ámbito internacional. En el caso de la red del Pacífico, entonces estaríamos también entrando y dejando adjudicada obra pública en el tramo de Jumbo Caimalito, haciendo la estructuración del tramo de corredor Buenaventura-Palmira, y en el caso de Villavicencio, Puerto Gaitán, que este es un proyecto que el presidente le ha encomendado al general Roque, y es que el batallón de ingenieros, el general, puede acompañar este proceso y sea la ingeniería militar quienes acompañen la implementación de este proyecto. Nosotros estaríamos cerrando los diseños de ingeniería, en diciembre esperamos cerrar la prefactibilidad, estaríamos durante el 2025 haciendo ya la ingeniería de detalle y entrando pues, a poder sacar adelante este proyecto de la mano del Batallón de Ingenieros Militares. Estas son las inversiones a hoy. Este gobierno ha hecho, hasta hoy, hemos hecho inversiones por $500 millones de pesos. Son inversiones reales que hemos logrado en la red férrea, que hacen que hoy, un tema que me parece muy valioso y es que haya confianza, que haya interés. Hoy tenemos las empresas colombianas que están buscando socios, quienes tienen la experiencia en la operación de este tipo de proyectos, financiadores. Hoy hay un real interés del empresariado en poder acompañar estas inversiones, en montarse en el tren. Hoy hay credibilidad en el modo férreo en nuestro país y lo muestran las cifras, cómo hemos venido aumentando la carga, cómo hemos venido montando carga a la red, no solamente lo que movíamos en el pasado, que es el carbón, sino hoy estar moviendo carga de contenedores en nuestra red de Dorada Chiriguaná. Bueno, esta diapositiva debía estar al inicio y es ¿por qué creemos en que el modo férreo es competitivo? El modo fluvial es un 50% más económico que el modo férreo. El modo férreo nos puede permitir unas eficiencias en costos logísticos del 25% comparado con el modo carretero. Y un tema además muy importante, es más competitivo desde el punto de vista de la eficiencia, lo cual también puede permitir una reducción de emisiones de CO2. Entonces, hoy estamos decididos, si bien acompañamos inversiones en el modo carretero, proyectos que sabemos que son importantes para la competitividad de la red, avanzando en la 5G, que son 1000 kilómetros de concesiones carreteras, donde vamos a tener también doble calzadas. Hemos logrado ya el cierre financiero de los 6 proyectos carreteros de la quinta generación, estructurando y cerrando proyectos como Villeta Guaduas, como Timbío El Estanquillo, como Sogamoso, Yopal, Maní, Agua Azul, 3 proyectos carreteros que consideramos estratégicos, invirtiendo en infraestructura aeroportuaria, la posibilidad de la ampliación del aeropuerto El Dorado, una nueva IP para el aeropuerto del suroccidente Palmira, un nuevo aeropuerto para Cartagena, adjudicamos la modernización del aeropuerto hoy en día de Cartagena, que le permite ir de 5 millones a 8 millones de pasajeros, un nuevo aeropuerto también que se está trabajando para Cartagena. Entonces realmente lo que hay hoy en el sector transporte es
buscar promover un portafolio de proyectos intermodal, donde estemos hablando de carreteras, de lo férreo, de la navegabilidad del río Magdalena, del río Atrato, del río Meta, del río Putumayo, de la necesidad también de mejorar los canales de acceso a nuestros puertos, como es el caso del puerto de Barranquilla. Hemos logrado durante estos 2 años mantener el calado del puerto de Barranquilla, un calado de 10 metros, hemos hecho los dragados de mantenimiento del puerto de Buenaventura, del puerto Tumaco. Entonces, cierro con esto, es un mensaje de la intermodalidad, es un mensaje que un país para su desarrollo necesita competir con diferentes modos de transporte, y en esto el modo férreo claramente, pues esto está comprobado en el mundo. El modo férreo lleva por lo menos, creo yo, casi 2 siglos de desarrollo. Cuando pues uno tiene la oportunidad de conocer la experiencia de otros países, pues uno realmente quisiera que en su país tuviésemos esa oferta de modos de transporte. Entonces, dejo acá, ingeniero Hernando, creo que me tomé un poco más de minutos, pero esto era lo que queríamos compartir con ustedes, pues para abrir la conversación. Muchas gracias, ministra. No, muy buena exposición. Vamos a hacer la presentación de cada uno de nuestros invitados y después con Álvaro haremos algunas preguntas para complementar el interés de nuestra reunión del día de hoy. Continuamos con Ginés de Rus. Por favor, bienvenido. Buenas tardes, señora ministra de Transporte, señor presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Los economistas saben que somos predicadores de la eficiencia. Te voy a intentar aprovechar rápidamente el tiempo que me tienen asignado, ¿no? Pero la eficiencia tampoco está reñida con la buena educación, entonces solo quería decir que es un honor para mí volver a estar con ustedes. Estuvimos en enero trabajando juntos en los manuales de evaluación de inversiones y estar en este congreso, ¿no?, de la ingeniería en Colombia. O sea que muchas gracias. ¿Tienes Gracias. He elegido como primera transparencia la transparencia de un ingeniero, ¿no?, que es Jules Depieux, que se preguntó cuál es el valor de un puente, de construir un puente por el que no se paga. Entonces, este trabajo de Depieux es sorprendente porque es el origen de la evaluación económica y se lo debemos a un ingeniero, ¿no? En la historia de la doctrina económica se conoce como los ingenieros economistas franceses, ¿no? Y él lo que se preguntó es simplemente, bueno, si no hay ingresos, porque es gratis el pasar por el puente, tenemos los costes, pero ¿cuáles son los beneficios, ¿no? Y entonces ahí se abrió digamos, la evaluación económica en el trabajo que se llamaba sobre la utilidad de la obra pública, y el argumento abre completamente hasta hoy en día lo que los economistas hacemos cuando vemos si algo es socialmente deseable, y el argumento central es la valoración que los usuarios hacen de esa obra pública de acuerdo con sus preferencias, ¿no? Si algo así como podemos medir la carne en el PIB, pero si los individuos son vegetarianos, el valor social de la carne es cero. Es decir, esta es la idea fundamental que está detrás de todo esto. Entonces, por eso, dentro de la evaluación económica, es tan complementaria de la ingeniería, ¿no?, porque lo que se trata es de ver si merece la pena destinar fondos públicos escasos a algo que naturalmente tiene un coste de oportunidad. De Depieux a la actualidad hemos avanzado muchísimo. En un comienzo, en realidad hoy, cuando oímos a los promotores de los proyectos, sean políticos o sean parte interesada en los proyectos, digamos, en las grandes constructoras, etcétera, suelen justificarlo en términos de su aportación al valor añadido bruto del país y al empleo, ¿no? Pero el análisis coste-beneficio no mira esto, ¿no? O sea, normalmente buscaba los beneficios de los usuarios. Es decir, una obra ferroviaria o un metro, ¿no?, que va al centro de una ciudad, los beneficios que los economistas en el análisis convencional incorporaban eran ahorros de tiempo. Por ejemplo, en Inglaterra, en carreteras solía ser del 70 al 80% de los ahorros totales, reducción de accidentes, reducción de costes operativos, pero no se iba a ver el impacto en el VAB o la creación de empleo, porque solo los beneficios que son adicionales son beneficios. Es decir, si los trabajadores que trabajan en la vía férrea se han desviado de construir viviendas, entonces eso no es un beneficio, es lo que se llama una desviación de una actividad a otra o relocalización. Solo lo adicional cuenta en el análisis coste-beneficio.
Hoy en día hemos ampliado esa mirada. Los economistas que se dedican a la evaluación no reducen los beneficios a lo que se llama los user benefits, ahorros de tiempo, reducción de accidentes, reducción de costes operativos, etcétera, aparte de los medioambientales y los aspectos de equidad que puede haber, de aumento de accesibilidad, etcétera, y incorporan otros beneficios. Pero fíjense que cuando hablamos de transporte esto es aplicable a cualquier infraestructura, puerto, aeropuerto, carretera, ferrocarril. Son necesarias, es una condición necesaria para el crecimiento económico, eso está demostrado, pero no son condición suficiente. Y usted puede hacer un aeropuerto en un desierto para que vaya el turismo y el turismo no porque usted lo haga va a ir. Y hay una serie de complementariedad que tiene que darse para que esto funcione. Tienen un alto coste, son muy costosos. Por ejemplo, para decirle algo que yo evalué personalmente, que es la alta velocidad, un tren de alta velocidad, un kilómetro de vía de 1 kilómetro de alta velocidad, solo la infraestructura, no estoy hablando del personal, del material móvil, etcétera, puede costar en España 15 millones de euros, no de pesos, 15 millones de euros, pero es que en Inglaterra puede costar 30 o 40 millones de euros. 1 kilómetro de vía, con la plataforma, etcétera. Los activos son específicos, es decir, que en ferrocarril solo sirve para eso. Es decir, que si hacemos una línea y nos equivocamos, no puede servir para otra cosa. O sea, la especificidad de los activos está ligada a lo que se llama costes hundidos. Son costes que, bueno, igual que un puerto también, ¿no? Es difícil como reorientarlo a otra actividad. Tienen larga vida. Como decía la ministra, 30 años en una infraestructura ferroviaria es muy poco. Creo que la Unión Europea ha trabajado con 35, pero 40 está la nueva ley española. Es decir, son de larga vida, son irreversibles si nos equivocamos y tienen externalidades positivas, muchas si reduce congestión, si mejora la sostenibilidad del sistema, pero también negativas, ¿no? Hace ruido, separa el territorio en 2 trozos. O sea, no todo es bonito, ¿no? Como todo. Si los economistas lo aprendimos desde la primera lección. No hay barra libre, no existe una comida gratuita, ¿no? Y todo tiene un coste. Y luego hay incertidumbre de demanda. Es muy difícil. Si dura tanto, ¿quién predice la demanda a 40 años para un proyecto? Yo digo simplemente que es imposible. O sea, uno puede hacer una predicción global de qué transporte vamos a tener en Colombia en los próximos 30 años, de acuerdo con unos supuestos sobre el PIB, sobre la población, pero en un proyecto concreto, ferroviario, carretero, lo que sea, es imposible porque solo el cambio de una localización de empresas, una crisis económica que haya, ya te rompe completamente la proyección, ¿no? Entonces hay que trabajar con análisis de riesgos, con incertidumbre, etcétera. En la ferroviaria, además de esas características, tenemos los costes hundidos. Son altos, pero los marginales son bajos. Es decir, esto es interesante porque el coste marginal de transportar un contenedor más o una tonelada de carga es muy bajo comparado con los costes fijos. Pero los costes fijos son altísimos. Es decir, si el volumen de demanda posterior es bajo, pues suele ser un proyecto ruinoso. Es decir, que el ferrocarril, una de las características que tiene es que es una tecnología. Los economistas somos neutros con respecto a la tecnología. O sea, no deberíamos tener una preferencia. Es lo que mejor sirva al interés social. Si la demanda es baja, el coste por unidad de carga o de pasajeros es muy alto, porque hay que dividir todos los costes fijos entre pocas unidades. O sea que el ferrocarril, lo que sí podemos decir es para demanda muy alta, ¿no? O sea, esto sí que lo sabemos. Y luego la otra cosa es que cuando miramos los beneficios no podemos generalizar. Esto es muy específico del contexto. No es lo mismo un tren de cercanías, un metro a una ciudad, que es una ciudad tan poblada como, por ejemplo, Bogotá, un regional que integra mucho el territorio, o una alta velocidad. La alta velocidad es un avión, prácticamente que conecta un punto con otro, pero en medio el efecto que tiene le llaman efecto túnel los urbanistas, ¿no? Mientras que en un regional que para es un efecto pasillo, ¿no? Tiene una actividad que puede ayudar. Es decir, que cuando vamos a evaluar hay que tener en cuenta la especificidad del proyecto concreto. Yo puedo decir, las infraestructuras contribuyen al crecimiento económico, pero eso no es suficiente para decidir si un proyecto concreto es bueno o malo. Hay que ir a otra fase mucho más concreta. Voy a saltarme esto, pero bueno, quiero decir que cuando uno va a evaluar ferrocarril es mucho más difícil que evaluar carreteras porque es una red. Y entonces a lo mejor un pequeño tramo que hagas de electrificación te mejora toda la red en su conjunto, ¿no? Hay unas características que son... Luego tiene múltiples dimensiones de la calidad del servicio. A lo mejor aumenta la velocidad, pero si no paras mucho ha reducido las frecuencias. Es decir, es más complejo que en el caso de las carreteras. Y luego tiene unos efectos multimodales muy amplios, ¿no? Hoy hay algunos aspectos, no me puedo detener en todo porque quitaría mucho tiempo a mis compañeros de panel, pero fíjense que siendo los beneficios
de los usuarios, lo que dije, ahorros de tiempo, etcétera, importantes y siguen siendo muy importantes, hay proyectos ferroviarios en los que sí es legítimo añadir otros beneficios. O sea, antes esto no se hacía. Por ejemplo, los predios o el suelo, ¿no? El suelo se aumenta de valor normalmente cuando uno hace un proyecto ferroviario. Pero gran parte de ese aumento de valor, o casi todo, si en determinadas circunstancias es doble contabilización, es decir, los ahorros de tiempo de ese metro, igual que una zona verde que usted haga, eleva el precio de las viviendas porque le da más valor, son más accesibles, etc. Entonces no se puede contar dos veces. Pero a veces el proyecto ferroviario lo que hace es que desencadena actividad nueva. Entonces, si el proyecto ferroviario o el metro de Bogotá abriera zonas que no se hubieran hecho si el metro no existiera, entonces sí es legítimo incorporar el beneficio neto de esa nueva zona residencial o esa nueva zona comercial, solo si es incremental, no si hubiera sido igual en el contrafactual. Entonces, todas estas cosas son muy delicadas porque hay que hacerlas bien, si no entramos en doble contabilización y no queremos eso, porque se supone que vamos con la evaluación buscando la verdad, ¿no? Tenemos un presupuesto limitado y hay que elegir proyectos que dejan a otros fuera, entonces elijamos los mejores, ¿no? Los impactos medioambientales, insisto, son buenos en algunos casos. En el ferrocarril, si conseguimos mucha desviación de la carretera, en el caso de que haya mucha congestión o muchos accidentes, especialmente en el transporte por carga. Yo cuando me hablan de transporte de carga en ferrocarril suelo simpatizar mucho más que cuando me hablan a lo mejor de un tren de alta velocidad con una demanda que no pasa de 3 millones o 4 millones al año, ¿no? Eso no es nada para lo que cuesta un kilómetro de vía de este tipo, ¿no? Y luego tiene elementos de accesibilidad. Y en esto no me puedo parar, pero hay cosas muy bonitas sobre el nuevo concepto de accesibilidad, porque accesibilidad a veces para un urbanista es llenar la ciudad de carriles bici. Para un ingeniero a veces que los flujos, la relación densidad-flujo sea muy favorable. Pero en realidad la accesibilidad es tener acceso a muchos sitios lo más rápido posible. Y no solamente se mira al sitio que va, sino a los que has dejado de elegir. Uno no elige el restaurante más cerca de su casa, a veces lo elige más lejos. O sea, el concepto de accesibilidad es muy interesante porque a veces puedes tener un proyecto que aumenta la accesibilidad y reduce la velocidad en la ciudad y ha aumentado la accesibilidad en un conjunto. Entonces, esto es interesante porque los proyectos de transporte son medios para conseguir un fin, no son un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, es interesante porque es complejo, porque a veces la mirada del economista o del urbanista o del ingeniero es distinta, ¿no? Entonces, aquí la multidisciplinaridad, la visión conjunta es clave, ¿no? O sea, no se puede ver solo desde un lado. Bueno, esto ya lo dije anteriormente, la columna de la izquierda son todos los beneficios tradicionales que se han medido hasta hace poco en coste-beneficio, pero la visión, yo creo que nos viene de la geografía económica, la visión de que los proyectos de transporte aumentan la proximidad, hacen que las empresas se junten, aumentan la conectividad entre empresas en distintas ciudades o la densidad de empresas en una zona. Fíjense qué curioso, ¿no? Siempre hemos pensado que una ciudad que crece como que aumenta la congestión y uno de los beneficios es que aumentan las economías de aglomeración, porque el mercado laboral se hace más grande, las empresas tienen más acceso a especialistas, las empresas aprenden unas de otras. Entonces, se ha demostrado que la productividad generalmente es más alta en las ciudades grandes que en las periferias, ¿no? Entonces, hay de nuevo, ¿no?, el trade-off entre algo que gano y algo que pierdo, ¿no?, con el aumento de la congestión, etcétera. Entonces, por tanto, se trata de, en una evaluación, medir esto. A veces, insisto, la última columna de la derecha no es más que doble contabilización y a veces son beneficios importantísimos, ¿no? Y yo creo, o sea, intuyo, por ejemplo, en el caso del método de Bogotá, que pude ver algo, que a veces puede que haya beneficios adicionales que no son solo los ahorros de tiempo. Y la otra cosa, en proyectos de este tipo son a veces más importantes los aumentos de fiabilidad y confiabilidad, creo que es una palabra que... confiabilidad que el propio ahorro de tiempo. Es decir, que me ahorren 5 minutos o 10 minutos es importante, pero que yo tenga cierta garantía de que si voy a trabajar o a un servicio sanitario o al colegio voy a llegar a tiempo, voy a llegar puntual porque no voy a estar en un gran atasco, eso vale tanto que a veces en estudios empíricos se ha visto que incluso se valora el doble de los ahorros de tiempo. Entonces, este tipo de cosas son cruciales para la evaluación. Y déjenme acabar con otro francés, no sé por qué tenemos estos dos, no que tenga simpatía especialmente a los franceses, pero Bastiat escribió una cosa muy interesante que se llamaba Lo que se ve y lo que no se ve. Es un trabajo en el que lo que se plantea es
Bueno, la historia es mejor ver la historia que explicar. Es algo así como un panadero, en su panadería un chico llega y con una piedra le rompe una ventana, ¿no? Entonces, bueno, se enfada porque le ha roto una ventana de su casa. Pero los transeúntes que están por allí empiezan a hablar y dicen, bueno, tampoco se enfade tanto porque gracias a eso va a trabajar el vidriero, ¿no? Y el vidriero, cuando haga, él va a hacer un encargo de materiales a otros y estos otros van a pagar al restaurante y estos otros van a pagar los colegios de sus hijos. Entonces usted está creando actividad económica. Entonces Bastiat, que fue además diputado en la Asamblea Francesa, dijo, bueno, eso es lo que se ve, pero ¿y lo que no se ve? Lo que no se ve es lo que el panadero, si no hubiera tenido que arreglar la ventana, se hubiera gastado en comprarse, por ejemplo, unos zapatos nuevos. Y entonces los zapateros hubieran pagado fuero a otros y esos otros hubieran pagado a otros. Este es el coste de oportunidad. Es decir, no hay proyectos, por bonitos que sean de infraestructura, que no nos hagan renunciar a algo. Entonces eso es lo que no se ve. Entonces yo creo que es muy importante destacar los beneficios de los proyectos que tenemos, pero al mismo tiempo ser conscientes, ¿no?, de cuánto nos cuesta esto. Entonces, cuando trabajamos con restricciones presupuestarias severas, cuando la solución para financiar o aumentar impuestos o es endeudarse más o es recurrir a la iniciativa privada en algún tipo de asociación, pues hay que tenerlo muy en cuenta para comparar, ¿no? Entonces, para acabar y para no pararme en esto, ahí tienen las conclusiones, pero la idea fundamental sería, en economía, la economía no es solo contabilidad, la economía no es solamente la bolsa, la economía no es solamente medir el PIB, la economía es entender que todo tiene un precio, que no hay nada gratis. Había una frase que a mí me gustaba mucho, que era, si te regalan algo, busca la etiqueta escondida del precio. Es decir, siempre suele haber algo detrás con el que hay que comparar, ¿no? Y entonces yo creo que en el caso de la evaluación económica, en el análisis coste-beneficio, si uno lo que va persiguiendo no es justificar un proyecto que ya se ha decidido a priori, sino conocer si el proyecto nos beneficia como nación, pues hay que ir honestamente a comparar los beneficios, comparar con los costes y priorizar los proyectos con ganadores y perdedores, porque no existe un proyecto que beneficie a todo el mundo, eso es imposible. Entonces, que en beneficio neto merezca la pena hacerlo. Y luego, finalmente, no voy a entrar en ello, pero escuchando estos días a otros panelistas, hay algo que no puede separarse de la evaluación, que es de lo que yo estoy hablando, y es la financiación en un contexto de restricción de fondos públicos, ¿no? Es decir, no es lo mismo financiar un proyecto con impuestos que financiarlo con peajes. Uno podría decir, bueno, es lo mismo, porque en realidad me he desdoblado en mi personalidad de contribuyente o de usuario y al final lo estoy pagando yo. Pero no es lo mismo, porque cuando se paga con impuestos, el acceso es gratis a la infraestructura. Cuando pagas con peaje, puede que no te convenga utilizar esa infraestructura. Entonces, un peaje, por ejemplo, que tarifica la punta distinto del valle, cambia la capacidad del proyecto. Y si cambia la capacidad, cambia la demanda. Y a lo mejor no necesito 4 carriles, me basta con 2, o a lo mejor tengo menos congestión. Es decir, que la evaluación de proyectos no se puede hacer sin conocer la demanda. Y la demanda es imposible conocerla si no sé si voy a cobrar, cómo voy a cobrar o si la voy a dejar de acceso gratuito. Pues nada, muchas gracias y nada más. Gracias, Inés. Vamos a volver seguramente ahí sobre esa última viñeta en un momento. Estuviste muy bien en el tiempo. Vamos a continuar con el ingeniero Ricardo Roque, que está haciendo un apoyo muy especial desde la institución militar para los proyectos de infraestructura. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, señora ministra, ingeniero Monroy, para todos los panelistas, para todos los asistentes, un saludo especial. Soy el brigadier general Ricardo Roque Salcedo, comandante del Comando de Ingenieros. Primero quiero explicar cuál es la participación de nosotros, la ingeniería militar, en estos proyectos de infraestructura. Como bien lo decía la señora ministra, particularmente desde el Ejército Nacional, que represento hoy, pero las diferentes fuerzas, tanto la Fuerza Aérea como la Armada, tienen sus ingenieros militares y nosotros tenemos una misión táctica dentro de la organización del sistema militar. ¿Qué es lo que aprovechamos? Esos conocimientos tácticos, en el caso particular del Ejército, la movilidad, permitirle la movilidad a nuestras tropas, la contramovilidad que desde la historia se ha hecho, las fortificaciones, los obstáculos, la supervivencia básica de las tropas, condiciones básicas de saneamiento, el tema de pozos,
el tema de las condiciones básicas para una base de operaciones, es ponerlas al servicio de la comunidad a través de trabajos generales de ingenieros. Eso nos ha permitido en los últimos años pues, desarrollar algunas capacidades propias de esa táctica militar y aplicarlas a la técnica y a los trabajos generales en diferentes regiones del país y con proyección internacional en algunos casos particulares. En el caso particular de los ingenieros del Ejército, pues tenemos una línea de acción que es el tema del desminado humanitario, con el cual también estamos fortaleciendo algunas áreas, limpiando ese flagelo de las minas, permitiendo la reconstrucción del tejido social, el tema de la atención de emergencias a través del sistema como herramienta fundamental del sistema de atención del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que de pronto nos han visto por ahí en el tema de los incendios, en el tema de pozos de agua, en el tema de la construcción de los puentes, es aplicar esas características, esas capacidades tácticas en beneficio de nuestra comunidad. En el caso particular, en el sector de transporte, pues hemos adelantado durante muchos años trabajos en sitios apartados, en sitios de difícil acceso, en mantenimiento de vías, construcción de vías terciarias. Hoy en día estamos trabajando con la Aerocivil también en 6 aeropistas en diferentes regiones del país que permiten y hacen parte de ese objetivo principal de conectividad de nuestras regiones apartadas. Y en el caso particular, que nos atañe esta tarde es el tema de los ferrocarriles. La historia nos dice que nosotros tuvimos 3 batallones de ferrocarriles, que es el batallón Liborio Mejía, el batallón Albán y el batallón Sublet. Son 3 unidades que hasta los años 50 estuvieron activas, participaron de la construcción de ese tejido ferroviario del país, pero que por motivos propios de la situación táctica y del desarrollo propio de la actividad militar, pues fueron desactivados y se convirtieron en unidades regulares de con diferentes misiones. Vemos algunas gráficas en las cuales se participó en la historia. Más o menos hacia el año 2014 se empieza nuevamente a tratar de recuperar esa capacidad. Entonces iniciamos unos acercamientos que nos permitieron de pronto adquirir unos conocimientos básicos sobre el tema. El año anterior, el señor presidente nos da la orden dentro de una de sus alocuciones que la ingeniería militar debería participar también del desarrollo de esta gran idea que es reactivar la capacidad férrea nacional. En ese sentido, en el mes de noviembre se recibe la orden y como buenos soldados que somos, empezamos a tratar de reactivar esta capacidad. Los soldados cumplimos órdenes, los soldados empezamos a mirar qué era, mirar hacia atrás, qué teníamos, mirar qué hay actualmente y empezar a mirar cuál es la oferta para capacitación. Para adquirir una capacidad, pues tenemos contemplado un sistema que es la parte académica, la práctica y, lógicamente, que el equipo. Y eso es lo que prácticamente hemos venido haciendo desde el año anterior, durante el presente año, en la reactivación de esa particularidad en nuestro ejército. ¿De la mano de quién? De la mano de nuestro Ministerio de Transporte, de la mano del INVIAS, de la ANI, del OPIT, con quienes, como bien lo decía la señora ministra, vamos a seguir trabajando paralelamente durante la parte de prefactibilidad y los diseños, el desarrollo de los diseños de ese corredor que nos fue asignado. Y de la misma forma, pues hemos mirado las empresas que existen, hemos mirado la empresa privada y hemos tenido la oportunidad de ir a realizar algunas prácticas, acercamientos, visitar los modelos de mantenimiento, de construcción y de operación que ellos tienen para asimismo fortalecer ese objetivo principal que es volver a tener esa capacidad. Hemos tenido a través de la diplomacia militar acercamientos con otros países que tienen esa experiencia y lo vemos también con una gran oportunidad también para nuestra logística que nos ahorraría muchos costos en el tema del transporte logístico de nuestros insumos, de nuestros pertrechos, de nuestros equipos, de nuestros vehículos en diferentes partes para el tema de
movilizar a las diferentes unidades los abastecimientos necesarios a través de la línea férrea. En ese sentido, pues se recibe la orden de iniciar la idea de transformar uno de los batallones de ingenieros en batallón de ferrocarrileros nuevamente. El Comando de Ingenieros es una unidad técnica, es una unidad que la conforman 4 brigadas, pero aparte de eso tenemos 17 batallones regionales que son los que normalmente se conocen en las ciudades. En el caso particular acá de la ciudad de Bucaramanga está el batallón Caldas. Ese es uno de los batallones de ingenieros, insignias de nuestra arma, de nuestra especialidad, y uno de estos batallones que se encuentra en Puerto Berrío se tiene visualizado para transformarlo en un batallón de ferrocarrileros, que es el batallón Batalla de Calibío. Estamos en esa línea de tiempo, pero para esa línea de tiempo, como les decía anteriormente, tuvimos que enfocarnos en la parte académica, en la parte de entrenamiento básico de nuestros hombres, en la capacitación humana, en la práctica, que es lo que estamos logrando a través de esos acercamientos con la empresa pública, la privada, para que nuestros hombres vayan a estos sitios donde ya están haciendo los diferentes mantenimientos, donde están haciendo las construcciones y participen activamente y ya a través de eso pues estar conociendo el equipo y proyectando el equipo necesario para activar esta capacidad. El objetivo, y de acuerdo a la línea de tiempo que tenemos, es que ese batallón para el 4 de octubre, ya propio de la especialidad, sea activado ya como tal, como batallón de ferrocarrileros Batalla de Calibío, que sería, de acuerdo a nuestras especificaciones, el batallón que va a enfrentar este reto y esta misión que nos han encomendado, que es este tramo vial entre Villavicencio y Puerto Gaitán. Que hemos visitado, hemos tenido la oportunidad de visitar centros de investigación en varios países, entre ellos pues, Estados Unidos, en el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, en el tema de vías férreas. Hemos tenido la oportunidad de visitar de manera técnica y práctica lo que está haciendo el Ejército Mexicano, la Secretaría de Defensa allá en México, y eso pues nos permite generar bastantes ideas, traer y las necesidades de capacitación a nuestros hombres. Hay que aprovechar también que actualmente muchas de las universidades pues han fortalecido sus programas académicos en el tema ferroviario y es un modelo interesante porque estamos desde quien les habla hasta los últimos soldados de esta unidad recibiendo diferentes capacitaciones y cursos con las universidades, con los institutos para poder estar a la par de este reto que se nos impone. El tema de la Secretaría de Defensa y lo que están haciendo allá en el Tren Maya, el Ejército Mexicano, pues es un modelo de eficiencia, es un modelo interesante que traemos y estamos en este momento analizando para ver qué de allá podemos aplicar a nuestra realidad y poder nosotros fortalecer esas capacidades que están creciendo. ¿Qué es lo interesante? Que esto es un motor que no solamente va a fortalecer la ingeniería, sino que fortalece en sí la ingeniería a nivel nacional, fortalece fuentes de empleo, como bien lo decía el doctor hace un momento, alrededor de este tipo de proyectos, pues hay una carga de valor bastante interesante, que es lo que pues, nos puede generar bastante movimiento en la economía. Como soldado de más de 34 años de servicio, puedo decir que desde subteniente he tenido la oportunidad de trabajar en este tipo de proyectos de desarrollo. Como ingeniero militar, pues los sitios han sido bastante alejados, pero la satisfacción de lograr cumplir con estos objetivos, lograr cumplir con estos proyectos, pues nos ha permitido asimismo desarrollar económica y desarrollar hasta socialmente las diferentes regiones donde podemos participar. Esa es de pronto la información que traigo hoy acá ante este respetado público, es el compromiso que tienen los soldados del Ejército Nacional, en particular los soldados de ingenieros, es el reto que se nos asigna y como bien lo hemos dicho, de la mano de las diferentes instituciones públicas y privadas, de la mano del Ministerio de Transporte, de la UPIT, de la Unión de Planeación de Infraestructura de Transporte, pues seguimos mirando el desarrollo del proyecto, vamos a seguir de la mano
de ellos, apoyados con esos países amigos que nos están brindando información y experiencias para poder asimismo lograr el objetivo trazado. Prácticamente esa es la información, ingeniero. Gracias, ingeniero y general Ricardo Roque. Bueno, hasta el momento pues hemos tenido entonces esa visión de compromiso con el Plan Nacional de Desarrollo, planteamientos de la ministra, el valor social de los proyectos a través de la exposición de Ginés de Rus y ahora el apoyo institucional y la capacidad de la ingeniería militar al servicio de estos proyectos. Ahora vamos a pasar a mirar unas experiencias ya desde la gobernanza de proyectos en la ingeniería relacionados con la parte ferroviaria y la aplicación de la inteligencia artificial en este tipo de proyectos. Vamos a darle el uso de la palabra, en primer lugar, a Mario López. Ya está. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Ministra, presidente general y colegas aquí del panel. Un placer estar aquí. Pues yo voy a hablar un poco desde la perspectiva de UK, de los británicos. Cómo vemos los ferrocarriles en Colombia, cómo los entendemos y vamos a ver a qué conclusiones podemos llegar. Un poco la agenda, un poco la presentación de la empresa. Nosotros tenemos un área especializada en ferrocarriles, tenemos presencia a nivel mundial. Estamos en la región y solo por mencionar rápidamente, vamos a iniciar el proyecto del túnel del río Hudson en Nueva York. Va a ser para vía férrea, para el metro de Nueva York. Y quiero empezar por los retos. Me voy a levantar, que es más dinámico así. Me gustaría empezar porque cómo nosotros vemos los ferrocarriles, cuáles son los retos que tenemos desde el punto de vista de las islas allá. Ahora mismo los retos son darle continuidad a las operaciones. Está todo hecho, tenemos metro, tenemos tranvía, tenemos media distancia, tenemos también todo de carga. Ahora nuestro reto es darle continuidad a eso, hacerlo más eficiente. También tenemos otro reto que es mejorar la experiencia del pasajero. Ahora mismo toda persona que viaja quiere comprar su ticket 5 minutos antes de subirse, quiere tener información en tiempo real, quiere tener todo acceso, pagar con el teléfono y eso es un cambio que no teníamos antes. Luego las operaciones. Digitalización, Internet de las cosas, información que se está recopilando y generando constantemente, que ahora mismo es muy difícil organizarla. Hay que procesarla, hay que hacer análisis estadístico y hay que aplicar todo ese conocimiento para mejorar las operaciones. Y finalmente también está el reto de hacerlo sostenible. ¿Cómo impulsamos la economía circular? ¿Qué hacemos con los residuos? Hay que intentar usar tecnologías amigables, energías renovables en la medida de lo posible. Un ejemplo, por ejemplo, con el frenado de los trenes, todo eso se almacena, se produce electricidad y produce un ahorro en eficiencia energética. Ahora, eso somos nosotros, eso es lo que tenemos allá, esa es nuestra realidad. ¿Cuál es la realidad aquí en Colombia? Pues en Colombia ya han empezado a analizar esto. Lo hemos estado oyendo en las ponencias anteriores y estamos viendo que se están empezando a analizar los problemas. Se tiene un plan maestro ferroviario que está plasmado en los ejes que se ven ahí. Pero para mí lo importante es cuáles son los retos que tiene ahora Colombia. ¿Cómo va a transformar ese plan estratégico en una realidad? Y he identificado para mí los 5 retos más importantes. Tiene que desarrollar instituciones sólidas y coordinadas para que cumplan ese plan estratégico. La hoja de ruta está marcada
Pero eso no significa que nuestras instituciones estén preparadas. Habrá que hacer capacidad administrativa, habrá que crear modelos de gobernanza, habrá que legislar, porque a lo mejor no tenemos la legislación para todo lo que se viene. Y luego una normativa actualizada. ¿Nuestros códigos técnicos están preparados para lo que vamos a hacer a todos los niveles? El modelo de contrato. ¿Vamos a usar contratos colaborativos o vamos a seguir con los contratos tradicionales de acabar el diseño para luego construir sin tener en cuenta la operación y la explotación, la puesta en marcha? Si vamos a usar normativa internacional, ¿cuál elegimos? Hay muchas. ¿Cuál es la que nos interesa? Porque todo eso también va de la mano de la identidad que queremos conseguir. O sea, Colombia tiene que tener su identidad ferroviaria y tomar decisiones. El ancho de vía, ¿cuál usamos? Europa tiene muchísimos, de hecho, cada país tiene el suyo. Ha sido un problema homogeneizar y que se pudieran cruzar las fronteras con el ferrocarril. Luego, también el crear el ambiente para que todo mundo participe. Todos los actores tienen que tener facilidad de entrada y salida. Aquí no, las empresas constructoras no tienen experiencia haciendo vía férrea. ¿Por qué? Porque no ha habido proyectos. Es imposible que lo tengan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O se unen a empresas extranjeras que sí lo tengan, o se crean los mecanismos para que puedan acceder. Eso es algo que se tiene. Y luego tiene que haber transparencia y sobre todo hay que mantener la integridad del proceso en todo momento. Con lo cual hay que crear un ambiente para que todo el mundo quiera participar en el desarrollo de ese plan que se ha hecho. Y luego la financiación. La financiación, ahora mismo hay muchas alternativas, pero también se tiene que gestionar eficientemente. Porque, como se mencionó, estos son proyectos de muy largo plazo, con unas cantidades de dinero enormes, los cuales se tienen que gestionar. Y no va a haber una única fuente de financiación. Es imposible. Se tienen que hacer. Entonces van a participar, como se mencionó, organismos de financiación internacional, va a haber fondos propios, va a haber créditos internacionales, pero se tienen que gestionar. Y luego, finalmente, el reto, conseguir los beneficios. Lo que se ha plasmado ahí hay que hacerlo realidad. Entonces, poco a poco, conseguir los beneficios. Como toda buena planificación, va a sufrir ajustes. Hay que mantener el alineamiento, hay que cambiar las metas, pero eso tenemos que hacerlo de una manera ágil. Y se tienen que cumplir los hitos intermedios. Esto es clave para poder seguir adelante. Y luego, un punto importante, que no se nos debe olvidar, el desarrollo regional. Al final, la vía férrea lo único que hace es unir dos puntos. Pero ¿y cómo se va a vertebrar el territorio? ¿Dónde están los flujos migratorios? Los flujos económicos. ¿Cómo vamos a integrar todas las líneas férreas si no tenemos un desarrollo regional? Porque lo único que vamos a crear son barreras. Entonces, hay que tener todo esto, hay que pensarlo. Y para mí, estos son los grandes retos. Mantener el alineamiento sería el mensaje. Pero de esto también, como todo en esta vida, hay dos lados. Y Colombia tiene unas grandes oportunidades. Ahora mismo, Colombia puede definir sus modelos de gestión. Lo puede definir. Va a minimizar la curva de aprendizaje. Ya hay otros países que han adelantado, que han cometido errores catastróficos. Inglaterra ha cometido errores al desarrollar sus infraestructuras. España también los ha tenido. Con lo cual hay que aprender de lo que han hecho los demás. Luego también está la oportunidad de tener unos recursos, formar profesionales. Ahora mismo, en un proceso de renovación de cómo vamos a formar a los profesionales, pues se puede estudiar y ver cuál es el mejor modelo para adaptarse a la realidad colombiana. También muchas veces nos olvidamos de la fuerza de trabajo, nuestros obreros. Los ferrocarriles son muy especializados, no vale cualquier obrero, hay que formarlos.
¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Con lo cual, al final, también tenemos que desarrollar instituciones educativas. Las instituciones educativas también están influenciadas por esto. Hay que cambiar, hay que reforzarlas, hay que crear institutos tecnológicos. En las pláticas allá afuera pregunté si había laboratorios de ferrocarriles aquí en la universidad. Me dijeron que no. Entonces, también tenemos que pensar a todos los niveles. Y luego, bueno, también en un sector privado, hay que potenciarlo, tiene que ser competitivo para todos los proyectos que se vienen. No solo los ferrocarriles, sino todos los anexos y todo el desarrollo económico que va a venir. Y se me está comiendo el tiempo. Tener una red sostenible, elegir los modelos de explotación y como hilo conductor la gobernanza. Y luego, como herramienta, como lección aprendida de Inglaterra, pues yo he traído la PMO estratégica. Todo esto que hemos estado hablando, que se ha estado hablando antes en otras ponencias, ¿cómo gestionamos esto desde un punto de vista central? ¿Quién va a gestionar esa información? ¿Quién la va a procesar? ¿Quién va a dinamizar? ¿Quién lo va a hacer? Pues tienes que tener un ente que lo centralice. Alguien que dé la gobernanza, alguien que defina las metodologías, alguien que esté siempre manteniendo el alineamiento. Pues eso a través de la PMO. ¿Y la PMO cómo funciona? Como un líder en la coordinación institucional. Por ejemplo, los grupos interministeriales, lo que hablaba antes, el Ministerio de Transporte va a hacer proyectos, el Ministerio de Educación tendrá que ayudar. Ministerio de Trabajo. Si no tenemos profesionales, o los formamos, o tenemos que potenciar el mercado laboral para que la gente se interese. Se tendrán que hacer a lo mejor exenciones fiscales. O si al final se decide importar mano de obra, habrá que crearse un marco para que puedan venir, transferir conocimiento y poco a poco retirarse. Y eso se tiene que coordinar. Mesas de trabajo. Los clústeres que se generan ferroviarios, donde tienen que estar siempre representantes del sector público, sector privado y educativo. Se tiene que generar en algún momento innovación en Colombia, en ferrocarriles. Se tiene que potenciar para hacerlo sostenible. Y luego también pues, los estudios de necesidades. ¿Quién los va a hacer? Porque, por ejemplo, yo me pregunto, ¿dónde se van a fabricar las barras para el ferrocarril? ¿Y cómo se van a transportar para las vías? Porque no es lo mismo que transportar ferralla en un camión. A lo mejor se van a tener que aprovechar las líneas que ya existían, con lo cual a lo mejor hay que hacer una rehabilitación rápida. Entonces, todo eso también se tiene que hacer. Visitas transnacionales, que se han mencionado algunas aquí previamente. Y luego el centro de conocimiento, buenas prácticas, transferencia, recopilación y análisis de datos de manera coordinada. Luego la gobernanza, definir las metodologías de programas y proyectos, procesos. Y luego también hay que promover la sostenibilidad, que luego también nos olvidamos del impacto social que va a generar una infraestructura ferroviaria y el impacto ambiental. Habrá que identificar a los actores claves, a los actores sociales, habrá que negociar con ellos. Y habrá que manejar sus expectativas. Y habrá que comunicarle a la sociedad lo que está pasando. Y finalmente, voy a llegar a tiempo, conclusiones. Hay que tener un enfoque estratégico. Hay que coordinarse. Todos los actores tienen que estar coordinados, si no esto es imposible. Hay que tener agilidad y hay que adaptarnos. Y mi última conclusión es que hay que escoger a los socios que te van a acompañar en el camino. No se puede hacer solo. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Felicitaciones por el cumplimiento en el tiempo. Bueno, continuamos con Pedro Stech. Adelante. Ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. Inicialmente me gustaría mucho de agradecer por la oportunidad de estar acá
gostaria de saludar a todos ustedes, a todos os panelistas. Mi nombre es Pedro Steck, yo soy ingeniero también. Yo trabajo en una empresa que se llama Sistra. Sistra es una empresa francesa, pero actúa en más de 80 países alrededor del mundo. Actúa con proyectos de infraestructura ferroviaria y hay 12 grandes centros de negocios, 12 oficinas alrededor del mundo. Una de esas oficinas es en Brasil y yo soy de Brasil. Y de antemano yo me pido desculpas por mi portuñol, pero prometo que voy a intentar me esforzar, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y sus aplicaciones en el universo ferroviario. Acá podemos mirar la agenda, donde vamos a hablar inicialmente sobre el concepto de la inteligencia artificial, después su aplicación en el universo ferroviario y también al final cómo en nuestro grupo Sistra se utiliza, se aplica este concepto, la inteligencia artificial, que vamos a llamar de IA, para abreviar, ¿ok? Entonces, inicialmente, respecto al concepto de inteligencia artificial, podemos mirar en la pantalla frases de 3 líderes mundiales, que son Bill Gates, Mark Zuckerberg y Elon Musk. No voy a leer las frases, pero hay algo en común en estas frases que dice que la IA, la inteligencia artificial, es el futuro de la humanidad y, por supuesto, si utilizada de manera adecuada, puede cambiar el mundo para un lugar mejor. El mismo ocurrió con la Internet, questão de uns 20 anos atrás, em donde hoje já não vivimos sem a internet, e na verdade só nos recordamos da internet quando já não temos, perdemos a conexão. Então, a ideia deste conceito de inteligência artificial é que em los próximos anos seja algo tão natural como a internet para nós. Há acá uma definição de Google, que é uma definição pouco mais ampla, pero lo suficiente para separarmos em 2 grandes áreas o conceito de IA, que seria a área de aprendizagem automático, em inglês se diz machine learning, e o conceito de aprendizagem profundo, que é deep learning em inglês. Então, inicialmente, respeito ao machine learning, que é o aprendizagem automático, a definição é que a IA utiliza alguns algoritmos para aprender dados e realizar algumas predições, pero normalmente está associada a uma intervenção humana. Então, a computadora, a máquina, va recibiendo informaciones, va procesando y almacenando en un banco de datos. Por ejemplo, en la imagen en la derecha, podemos verificar que puede ser utilizado para estradas o vías, con el intuito de hacer un análisis del volumen de tráfego, qué tipo de carros, de camiones utilizan la vía, quais são os níveis de serviço em diferentes horários, diferentes dias. Todo isso ajuda em la planificação, la inversión. Então, em outra aplicação seria la imagem superior, à la derecha, podemos verificar o uso em estações de trenes ou terminales de buses, em donde podemos também evaluar como é o comportamento do flujo de los pasajeros, como são as movimentações das pessoas, e também por questões de segurança,
para identificar e prevenir se vai ocorrer algum acidente ou algo pior. Isto seria Machine Learning. La aprendizagem profundo, Deep Learning, esta sim utiliza algoritmos embasado em redes neurais, são algoritmos mais profundos, mais complexos, e que, diferente da Machine Learning, ele consegue tomar decisões por conta própria, sem a intervenção humana. Isto podemos mirar, por exemplo, em los coches automáticos que dirigem sozinho, vão verificando, mapeando todas as situações e tomam suas decisões por conta própria, de frenar, acelerar, desviar de um obstáculo. Então, como este conceito de inteligência artificial se aplica no universo ferroviário? Basicamente, podemos também, de forma mais macro, separar a aplicação em três áreas, que seriam a área de desenho, a área de operação e mantenimento. Para desenho, por exemplo, pode ser utilizado para consulta de normas, para apoio em cálculos, para traduções de pliegos, enfim. Para operação, para captar, absorver, armazenar dados relevantes para tomadas de decisão, planeamento, e para mantenimento, através de realização de inspeções que proporcionam diagnósticos, informações, também para tomadas de decisão, embasadas em segurança ou embasadas na economia. Então, um exemplo aqui de Machine Learning, podemos verificar que para o mantenimento das vias já está se utilizando uma câmera, podemos ver a imagem à direita, na parte da frente dos trenes, e com isto, durante a operação dos trenes, o próprio trem vai fazendo uma captação de dados e verificando o estado de conservação da via, dos rieles, dos dormientes, do balastro, e envia essas informações para uma central para que o operador, quem está é responsável pelo mantenimento dessa ferrovia, vá até o lugar e cambie o riel, faça o mantenimento adequado na parte da superestrutura ferroviária. Em Reino Unido, este dispositivo é amplamente utilizado, e já tem mais de 20.000 milhas de vias mapeadas. Uma outra utilização deste conceito seria, por exemplo, para a predição do consumo de energia elétrica. Também a ideia é poner sensores que são capazes de captar qual é o consumo energético para distintas situações de frenagem, aceleração, de acordo com a capacidade de quantas pessoas estão no trem. Toda esta informação é utilizada depois para que se haga planeamentos de inversão, estudos antes de iniciar uma operação ferroviária. Em Valência, por exemplo, nosso colega desde Valência, a informação obtenida por la IA já supera a obtenida de forma convencional. Agora, exemplo de aprendizagem profundo, que é Deep Learning, é respeito à detecção automática de sinais. Neste caso, há programa, software, em donde ele capta a reação de los condutores, de los maquinistas, de acordo com as cores de los semáforos, e vão fazendo banco de dados. E quando encontram uma situação que pode ser peligrosa, les enviam ao condutor sinal que não está obedecendo de forma adequada a sinalização. Então, isto é uma maneira preventiva de ocorrer algum acidente. Outro uso de machine learning, de deep learning, é com respeito ao reconhecimento em imagens de câmera,
en donde se capta todo el flujo de pasajeros y también es posible prevenir una situación, por ejemplo, donde una persona va a pular en la vía, prevenir situaciones de robos. Entonces, la inteligência artificial va monitorando todo esto en tiempo real y va tomando sus decisiones de enviar comunicaciones, enviar avisos para prevenir accidentes. Entonces, es algo muy importante para el futuro y para ahora. E no universo de Sistra, como utilizamos já essa inteligência artificial? Sistra ha desarrollado en los últimos años el software que se llama Sistra GPT. Es algo bastante parecido con el ChatGPT, pero es voltado para nuestras actividades internas. Entonces, es bastante eficiente para extracción de informaciones de textos muy largos, muy amplios. Es posible traducir documentos amplios. Como estamos involucrados em muitos países, é uma ferramenta que nos ajuda muito a ganhar tempo e a ter certeza de que estamos fazendo a tomada correta de decisão. Também é possível converter textos em tablas, então é uma ferramenta que nos traz bastante agilidade no dia a dia. Como eu dizia, é possível também comparar estándares de diferentes países. Cada país tem seu estándar próprio, então é bastante conveniente fazer esta comparação. É possível extrair pontos claves de pliegos e termos de referência também para se evaluar riscos, fazer planificações de inversão. E acá é estudo de caso real que estamos fazendo ahorita, en los últimos meses, en Brasil. CPTM es la Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos, es una compañía pública del estado de São Paulo. En el mapa en amarillo podemos ver el mapa de Brasil, son 26 estados, y São Paulo está al sureste del país. E São Paulo é também a capital do estado e há 20 milhões de pessoas, então é muita gente. E CPTM tem quase que 200 quilômetros de ferrovias, 57 estações e 141 trenes operando. Fora CPTM, há também o metro. Há outros BRT, há outros sistemas de transporte integrado, pero este estudio foi contratado por Estados Unidos e estamos desenvolvendo especificamente para CPTM, que transporta como quase 2 milhões de pessoas por dia. E por que para CPTM? Porque CPTM, como tem muitas estações e já é sistema antigo, creio que como 80% das estações são viejas. Então, o maior desafio seria unificar esse sistema de inteligência artificial, conectando câmeras e cambiando toda a infraestrutura das estações viejas, sendo compatível com as novas estações. Esta estação à la derecha que podem mirar é a estação de Sistra, recentemente inaugurada, projeto de Sistra. Então, a ideia seria fazer uma unificação toda junta de toda a rede, todo o sistema, todos os trenes, todas as estações antigas, viejas, para que a inteligência artificial pueda atuar em todo esse sistema de maneira unificada. E a ideia é esta, de fazer planeamento dos fluxos, fazer monitoramento com relação à segurança dos trenes, dos passageiros, e fazer sistema todo interconectado. Aqui está meu contato, Pedro Steck, e também de Pilar Aguilón, que é nossa representante de Sistra, acá em Colômbia. Les pido desculpas de novo por o portunhol, pero eu me esforcei para tentar entender. Graças a todos.
Muchas gracias, Pedro. Bueno, ya por lo avanzado de la hora y dado que hay otros compromisos, vamos a hacer solo una pregunta a cada uno de nuestros panelistas y voy a pedirle el permiso a Álvaro de comenzar en mi caso y luego pasas tú. Ministra, sabemos que hay unos retos y hay unas metas y unos indicadores en el Plan Nacional de Desarrollo y quisiera que nos contara, digamos, cuál ha sido el resultado y a la vez la expectativa que se tiene en relación con los mecanismos de obras por impuestos y la contribución de valorización en Colombia para financiar proyectos. Si nos ayudas en ese tema tan de coyuntura polémico y de debate político. Listo, ingeniero Hernando. Bueno, yo antes de entrar a hacer una mención especial de obras por impuestos o de regalías o de valorización, una reflexión frente a la necesidad de la concurrencia de fuentes, la priorización, la coordinación, el propósito. Me gustó lo que dijo porque yo también menciono la infraestructura no es un fin, la infraestructura es un medio para lograr el desarrollo, la infraestructura es un medio hoy en día para lograr el bienestar, la infraestructura debe generar sostenibilidad, calidad de vida, mejorar indicadores socioeconómicos como la pobreza y en nuestro país en particular la infraestructura debe permitirnos también alcanzar la paz, el desarrollo y por ende la paz. En esa línea creo que tampoco es un secreto para nadie saber que el país hoy, si bien hoy tenemos una gran noticia y es nuevamente volvemos a mostrar un desarrollo económico, este sector de la construcción logra mostrar un crecimiento, especialmente también el sector de la agricultura. Y a pesar de esas buenas noticias, también sabemos que el país hoy tiene un reto desde el punto de vista fiscal. El país pasando la pandemia se tomaron decisiones frente a crédito que hoy nos tienen pues con un servicio a la deuda bastante alto. El año entrante de un presupuesto que se estima puede estar del orden de 523 billones de pesos. En inversión vamos a tener 82 billones, 17 billones menos de lo que teníamos este año, que son 99 billones de pesos. Entonces esa realidad nos pone a pensar decididamente en esas otras fuentes, las regalías, y también creo que lo han escuchado en el debate público. Hoy del bienio 2023-2024 tenemos aún 16 billones de pesos de regalías que no han sido comprometidas. Estimamos para el siguiente bienio, según la información que se nos ha entregado, de cerca de 21 billones de pesos. Obras por impuestos es un mecanismo que se creó en el año 2018 en la reforma tributaria, ley 1819, que lo que le permite es al sector privado pagar una parte de sus impuestos aportando el desarrollo en proyectos de infraestructura que pueden ser de cualquier sector. El sector transporte ha sido el sector donde más se han priorizado proyectos. El mecanismo del 2018 a hoy ha agenciado del orden de 3.3 billones de pesos. No se han usado todos, se han usado casi 2/3 partes y el sector transporte ha tenido proyectos por casi 1 billón de pesos. Este año el mecanismo de obras por impuestos tiene 1 billón de pesos, ya hay proyectos por 552.000 millones de pesos, de los cuales 16 proyectos son del sector transporte que ya copan un cupo de 191.000 millones, pero tenemos aún 21 proyectos por cerca de 445.000 que estamos buscando contribuyentes. Entonces también hay un mensaje al empresariado de Santander, a ProSantander, que veo que está siguiendo el evento, a buscar contribuyentes, a acompañar una iniciativa como obras por impuestos. Aquí un llamado al sector público, al sector privado, a la academia, a la sociedad, de que necesitamos priorizar, necesitamos concurrir. Y frente a la valorización, también lo mencionaron. ¿Qué es la valorización? La valorización está creada desde una ley de 1921. O sea, hace un siglo, nuestros antepasados, por llamarlo así,
crearon ya e identificaron una fuente como la valorización. ¿Qué es la valorización? Las inversiones públicas o una inversión en particular, en este caso estamos hablando de una inversión pública, genera un plusvalor, genera, por lo que nos explicaban ahorita, porque se mejora la accesibilidad, porque se mejoran múltiples factores y condiciones que hacen que un inmueble genere mayor valor y que ese valor lo esté generando es la inversión pública. En esa línea, el país hizo una inversión muy grande en las 4G. Por ejemplo, las 4G es una inversión de en pesos de hoy, más de 60 billones de pesos. Hoy las 4G van en forma general en un 85%, ya casi esperamos a diciembre cierren a un 89%. Entonces hoy está sobre la mesa eso, está sobre la mesa revisar dónde se hicieron las inversiones, dónde esas inversiones han generado valor y que se ve reflejado en el aumento de valor del suelo y cómo se capta una porción de ese beneficio que tiene que estar comprobado. La ley claramente habla de capacidad de pago, la ley trae muy bien, pues tiene definido cómo se puede cobrar una valorización, cómo el sujeto activo debe aplicar esa valorización y es hacer uso de eso, siempre respetuosos de la ley, respetuosos de la capacidad de pago, pero esto es una fuente que se vuelve además estratégica para el sector transporte, el sector infraestructura, de ahí pueden salir otras inversiones importantes. Cada departamento priorizó una serie de proyectos estratégicos para el desarrollo de sus departamentos y hoy la valorización y la concurrencia de fuentes puede hacer realidad los proyectos. Gracias, ministra. Yo aprovecho con su permiso para contarle al presidente de la Regional del Cauca que le he consultado a la ministra sobre el proyecto Quindío-El Estanquillo, que está priorizado, entonces, con las vigencias futuras. Gracias, ministra. Álvaro, por favor. Bueno, muy amable, presidente. Yo creo que este foro pues, ha sido bastante ambicioso. Cada una de las intervenciones de las 5 personas que hicieron su ponencia pues, nos daría para extendernos en longitud sobre cada una de sus intervenciones. Así que, como usted bien lo anota y lo avanzado de la hora, me parece que vale la pena resaltar lo provechoso que fue este foro. Estamos comprometidos en el desarrollo de la infraestructura vial del país, de recuperarla, de ampliarla y de establecerla. Y desde ese punto de vista, pues tenemos que registrar las buenas intervenciones de la ministra de Transporte, que en el corto tiempo que lleva, pues ha dado muestras de seriedad, de eficiencia, de buen propósito, y eso nos anima a pensar que las dudas, que las inquietudes, que todas las dificultades que se nos ocurren respecto a la implantación de este programa ferroviario en el país, pues van a tener una buena conducción y vamos a tener la posibilidad de avanzar de manera positiva. Creería yo que, como decía Ginés, pues lo importante es buscar el desarrollo regional. Y en eso, pues nosotros especialmente le queremos dejar el mensaje de una parte que aspiramos a que la conexión de Bogotá con la troncal que se ha elegido como el eje articulador del proyecto ferroviario, pues ojalá tenga un buen recorrido por nuestro departamento. Pero además de eso, que realmente incida y que tenga una connotación de beneficio regional. La línea dorada Chiriguaná, que actualmente está en servicio, en el territorio santanderiano pues se aprecia que tiene una connotación un tanto distinta, y es que prácticamente se ha erigido como una barrera. El proyecto pues contempla únicamente la solución de carga, pero la gente que está al lado y lado de esa vía ha buscado métodos muy riesgosos de utilización de transporte y de beneficio que valdría la pena tener en cuenta. No podemos hacer un desarrollo si no consulta las necesidades de la gente en la zona que atraviesa.
Me ha gustado muchísimo la intervención de Mario López porque nos ha situado en una realidad evidente, unas preguntas muy pertinentes sobre cada una de las inquietudes que ha hecho, las 5 planteamientos, en los cuales, por supuesto, que tenemos que buscar respuesta y tenemos que buscar la forma de encontrar solución a falencias que hoy tenemos. Las instituciones sólidas, la normatividad, el crear el ambiente amplio de participación, la financiación y conseguir beneficios. Entonces me parece que esa puntualización que nos ha hecho Mario, pues es especialmente importante. Yo quisiera preguntarle y quisiera que nos comentara en su experiencia cómo ha hecho o cómo han superado dificultades que nos golpean mucho en el desarrollo nacional. El uno es la situación política, el cambio de gobierno, los cambios de gobierno, y el otro, pues, la corrupción que todo lo afecta y que todo echa a perder. Entonces, esas 2 observaciones, ojalá nos comentara qué han hecho en los diferentes proyectos que ha coordinado. Y con Pedro, pues preguntarle si esa aplicabilidad de la inteligencia artificial que hoy tenemos sí o sí que aceptarla, no podemos rehuir a la necesidad de adaptarnos a esa realidad. Si ustedes han visto que se adelanten programas académicos en diferentes países y qué connotación tienen esos programas de capacitación, de entendimiento, de comprensión y de proyección de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias por tus palabras. A la primera pregunta, la parte política. La PMO como el centro se mantiene independientemente del cambio político, y en la presentación mencioné que es muy importante cumplir los hitos intermedios. Sabemos que estos son proyectos a muy largo plazo, los programas van a estar mucho tiempo y lo normal es que haya cambios políticos. Pero estos hitos de corto plazo son los que le corresponde al político que va a estar en esos momentos hacer su parte. Tiene que contribuir a la hoja de ruta en el periodo en el que le toca. Creo que es la manera más eficiente, porque también hay que celebrar las pequeñas victorias. No podemos esperar a celebrar que una obra entera esté terminada. Hay que celebrar también. El hecho de tener ya una estrategia es un motivo de celebración, porque ya nos hemos marcado hacia dónde vamos. Y en relación a tu segunda pregunta, te podría comentar 2 experiencias. Cuando estuve en el Ministerio de Desarrollo Regional en Rumanía, la PMO estratégica estaba liderada por el Departamento de Integridad. Ya no se maneja el concepto de corrupción, porque eso es como gestionar problemas, y tú lo que quieres es gestionar para que no ocurran, con lo cual se maneja el concepto de integridad que está también en la presentación. Entonces tenemos que enfocarnos a trabajar, a gestionar la incertidumbre y a que no suceda. Eso lo hicieron ahí en Rumanía. Por ejemplo, ahora que estoy en Perú trabajando con la Agencia Nacional de Infraestructura, ellos están adaptando todos los mecanismos, transparencia, y poco a poco se han dado cuenta que tiene que estar embebida la Contraloría también dentro de la PMO. Hola, buenas tardes. Entonces, inicialmente gostaria de hablar que Brasil, así es como si fuese un hermano de Colombia. Sufrimos, creo que, de los mismos problemas de cambio de gobierno, problemas de corrupción, problemas de capacitación muchas veces, especialmente en este universo ferroviario, en donde el desarrollo se quedó mucho abajo del esperado por mucho tiempo. Entonces, respecto al tema de inteligencia artificial en ferrovía, también estamos iniciando este proceso.
La capacitación de profesionales es algo crítico en este momento. Hay poca gente, muchos pocos profesionales en esta área. Entonces creo que va a tomar unos años para tener una plena capacitación. Pero felizmente hacemos parte de un grupo que actúa en muchos países. Podemos compartir de su experiencia en Europa, en Estados Unidos, en centros más desarrollados, y tentamos absorber esta experiencia para aplicar en nuestros proyectos de hoy. Entonces, estamos iniciando, creo que Colombia también está pasando por este mismo proceso, va a pasar. Pero la idea es que en los próximos años este conocimiento se difunda y esté presente en toda Latinoamérica también. Gracias. Bueno, yo en la línea de Álvaro voy a hacer de una vez las dos preguntas a cada uno de nuestros ponentes. Primero a Ginés. Yo quisiera que nos pudieras hacer aquí un comentario en relación con lo que significa la conveniencia de separar el papel del promotor de un proyecto y la validación del proyecto. ¿Por qué debe ser en instancias diferentes? Y también dentro de la valoración de los proyectos para determinar en esa relación beneficio-costo el mayor o menor puntaje para la selección de un proyecto. ¿Por qué es tan importante el valor social de los proyectos? Y al ingeniero general Roque, decirle frente a un escenario real que tenemos en nuestro país, y es que ya las cátedras o los programas de ferrocarriles no los tenemos desde hace mucho rato y nos estamos enfrentando ante el reto de tener que desarrollar y ejecutar una serie de proyectos en ferrocarriles. ¿Cuál es ese reto que usted considera en el que deberíamos acompañar al Ministerio y a las Fuerzas Militares para hacer una rápida capacitación o unos rápidos aprendizajes? Voy a, si no te importa, Hernando, contestar al revés, ¿no? Es decir, empezar por para la selección de un proyecto, ¿por qué es tan importante el valor social, ¿no? Porque no hay otro. Es decir, no hay otro objetivo de una infraestructura que el problema social que resuelva. Es decir, el análisis financiero es importante desde el punto de vista de la viabilidad comercial o del proyecto. Es importante incluso aunque no lo ejecute la iniciativa privada para saber qué fondos vamos a necesitar. Pero el mejor proyecto que uno pudiera imaginar financieramente, es decir, que diera un beneficio brutal, si destrozara el medio ambiente, sería un proyecto que no nos interesaría hacerlo. Es decir, que digamos que la relación sería como un cuadro de doble entrada en que si el análisis beneficio-coste social es positivo y el financiero positivo, abramos la botella de champán, ¿no? Todo. O sea, es bueno socialmente y encima da dinero. ¿Que el proyecto es malo socialmente? Me da igual el resultado que tenga el financiero, porque empeoramos como sociedad. Y luego, si el proyecto, que esta es la mayoría de los proyectos, es bueno socialmente, pero financieramente no da, pues habrá que revisar el tamaño, habrá que revisar otra alternativa, habrá que revisar si cobramos por él, habrá que revisar si introducimos lo de las valorizaciones. Es decir, claro, hay que recurrir a fondos, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta, a la pregunta de por qué hay que separar, supongamos un mundo ideal, perfecto, en que el gobierno es benevolente, solo persigue el interés general, no persigue su agenda propia, no persigue maximizar la probabilidad de ser reelegido, nos daría igual, porque el gobierno solo tomaría una decisión sobre un proyecto en función de su valor social. Pero como somos humanos, cualquiera de cualquier signo político, si unas elecciones están cercanas, aunque si supongamos que lo interesante fuese subir los precios por alguna razón, pues no los subiría, porque eso iría en contra de su objetivo personal. Entonces hay decisiones que hay que separarlas. ¿Qué decisión tan importante es si hacemos este proyecto o aquel? Y este proyecto va a esta región y este va a otro, pero solo se puede hacer uno. Pues hay que separar la evaluación del promotor, o sea, separar el que evalúa del que decide es esencial. Supongamos que no podemos hacerlo, por lo menos que hubiera garantías que el que nombra al que evalúa lo hiciera solo por mérito y capacidad, y no por cercanía ideológica o por simpatía, o porque son sus amigos.
Entonces, yo creo que separar la agencia evaluadora, y aquí hay experiencia de agencias que funcionan razonablemente bien, separarla del promotor de proyectos, o sea, el propio ministerio que decide la obra no puede evaluarla. Y no puede contratar a un tercero, porque es el que contrata y el que paga. Por tanto, esa independencia yo creo que es esencial. Ingeniero, precisamente un llamado que hacemos, y hoy de aquí tengo gente que hace parte de nuestra escuela de ingenieros, a la ingeniería colombiana, a la academia. Nosotros estamos mirando afuera, tenemos opciones, tenemos profesionales que nos están ofreciendo algún tipo de capacitación, pero yo creo que aquí en la Ingeniería Nacional, en la academia ya hay programas que se están adelantando, hay profesionales que han tenido la capacitación a nivel nacional o que tienen la experiencia. Entonces sí les pedimos la colaboración, precisamente participar en estos escenarios para nosotros es fundamental para abrirnos y poder recibir de cada uno de ustedes, de los profesionales, ese apoyo, ese aporte a esa capacitación que estamos haciendo esta unidad especial de ferrocarriles. De verdad que es un escenario que genera muchas expectativas. Como les dije hace unos días, tuve la oportunidad de estar en otro país, mirar la experiencia y ver cómo la academia fue fundamental. La academia fue fundamental, la investigación y el desarrollo propio nacional fue fundamental para lo que están haciendo. Temas en concretos, temas en los mismos elementos propios de las líneas férreas, los están haciendo a nivel nacional, inicialmente con expectativas y estándares internacionales, pero como bien decía uno de los panelistas, es importante desarrollar nuestra propia iniciativa. Yo creo que de las tres reflexiones que traje yo de esta visita, compromiso, iniciativa y ganas. Y yo creo que eso nos sobra a los colombianos. Gracias, general. Lo que yo complementaría en esta experiencia del sistema ferroviario, el trabajo que realizó la Sociedad Colombiana de Ingenieros por encargo de la ANI para la metodología ferroviaria. Cuando nos enfrentamos a ese reto, encontramos que el recurso humano en su mayoría sí estaba en Colombia, que teníamos gente muy competente, capacitada, pero también quisimos traer la experiencia extranjera cuando trajimos unos pares para que validaran el ejercicio que se hizo desde la colombiana. Nuestro director del estudio, que está aquí, Rafael Fonseca, y el equipo de la colombiana, nuestro director técnico, el vicepresidente Mario Lesaca, Jaime Ratkovic, a mí en particular, que me tocó también participar en esa selección, lo hicimos muy rápido y tuvimos la suerte de tener un recurso humano en Colombia que hay que potenciarlo. Pero sí nos hace falta seguir capacitando más gente. Tema de economistas también tuvimos de primer nivel acá, pero tuvimos también, por ejemplo, el acompañamiento de Ginés, un experto internacional en la banca multilateral, en el tema académico, que reforzó, digamos, ese tipo de soluciones. Muy agradecido con cada uno de ustedes, panelistas, el aporte muy importante, me siento muy satisfecho. Muy bueno el resumen que tú hiciste, Álvaro, de lo importante y lo productivo que fue este panel. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Es rector de la UIS, es gobernador, una persona que tiene la visión también del ingeniero, y muy complacido que estemos aquí en Santander y aquí en Bucaramanga entregándole al país estas reflexiones y que quedan en las memorias de nuestro Congreso. Muy amables, muy agradecidos siempre.